Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida al Noticiero Constitucional. Desarrollaremos las principales informaciones vinculadas al Tribunal Constitucional, quien conmemoró recientemente su 23º aniversario. Comenzamos con nuestros titulares. Tribunal Constitucional conmemoró 23º aniversario de entrada en funcionamiento. Dejan al voto 96 procesos constitucionales. SEC presenta jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. Es el tomo número 8. Amplían declaratoria de emergencia de la descarga del Tribunal Constitucional. Escolares del Colegio Ricardo Bentín visitaron nuestras instalaciones. Vicepresidente del Tribunal Constitucional presentó libro de catedrático universitario. Corte Constitucional de Colombia ordena subir calificación a estudiante. El Tribunal Constitucional conmemoró 23 años en defensa de la Constitución y los derechos fundamentales. En una ceremonia pública, su presidente, el magistrado Ernesto Blume Fortini, reflexionó sobre el rol del tribunal en el siglo XXI. Con una ceremonia protocolar a la que asistieron congresistas, jueces y fiscales supremos, exmagistrados, jefes de entidades públicas, alcaldes, representantes de las Fuerzas Armadas, entre otras, el Tribunal Constitucional conmemoró su 23º aniversario de instalación. El magistrado Ernesto Blume Fortini, presidente del TC, se refirió en su alocución al reto que tiene la institución en el siglo XXI, la trascendencia del respeto a las instituciones, la Constitución, la necesidad de ser tolerantes y abandonar las confrontaciones. En mi condición de presidente del Tribunal Constitucional, que es el garante de la Constitución, de la constitucionalidad de las leyes y defensor de los derechos fundamentales o derechos humanos, pido que en todo accionar público o privado se actúe con el ejemplo y se respeten escrupulosamente los derechos de las personas. Y pido especialmente a todas las autoridades de las instituciones y órganos del Estado que evitemos las confrontaciones, evitemos toda forma de violación o afectación de los derechos fundamentales, evitemos conductas y comportamientos malsanos en los que se busca subvertir las instituciones desde adentro, con actitudes irresponsables en las que se ponen por delante pequeños y mezquinos intereses por encima de los del Estado, las instituciones y los organismos públicos. Manifestó que el Tribunal Constitucional continuará y reafirmará su empeño por mantener su autonomía e independencia, ajeno a toda presión externa, por respeto a la magistratura constitucional, por una justicia garantista y finalista, por lograr una mayor descarga procesal sin desamparar nuestra función. El Tribunal Constitucional, a la par de sus tareas de garantizar los derechos fundamentales y la jerarquía de la Constitución a través de sus resoluciones en los conflictos constitucionales que conozca, realizará el esfuerzo para educar a los ciudadanos en el respeto a los derechos fundamentales, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Si la Constitución es parte de la vida cotidiana, tendremos un país serio, un país en forma, una patria que avanza, una sociedad civilizada, gobernada por la razón y la tolerancia, una patria que crece y se proyecta al mundo siendo respetada y admirada. Esa es una tarea en la que todos debemos estar comprometidos de cara al bicentenario, la tarea de forjar un auténtico Estado constitucional. Por su parte, el magistrado José Luis Sardón, designado por sus colegas para dar el discurso de orden, reflexionó sobre la Constitución y el desempeño económico. Subrayó que en diversas sentencias el Tribunal Constitucional ha logrado prevalecer preceptos, como la libertad de precios, el límite a la actividad empresarial del Estado y que debe ser realizada subsidiariamente. También, igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera. Algunas sentencias constitucionales han hecho prevalecer estas normas. La emitida en el expediente 0008-2003, PITC, por ejemplo, defendió la libertad de precios, con los que se logra la asignación eficiente de los recursos productivos escasos de la sociedad.
Empero, el sistema de precios requiere que no haya emisión de moneda. Desde que el déficit de las empresas estatales fue la causa principal de la inflación de los 80s, deben destacarse también aquellas que han controlado la actividad empresarial del Estado. Las sentencias emitidas en los expedientes 0034-2004 PITC y 0019-2006 PITC marcaron una línea jurisprudencial que ha sido respetada por las sucesivas composiciones de este Tribunal Constitucional, incluyendo a la actual. Al insistir en que la actividad empresarial del Estado debe ser autorizada por ley expresa del Congreso de la República y desarrollada solo subsidiariamente, esas sentencias han apuntalado el equilibrio presupuestal y, por ende, la estabilidad monetaria. Finalmente, indicó que el dinamismo económico requiere apoyarse en instituciones políticas estables. De lo contrario, no llegará a florecer plenamente. Debemos revisar el diseño de nuestras instituciones políticas a la luz de lo vivido. En los últimos 25 años, nuestro crecimiento económico ha sido importante, pero ha podido ser mayor, considerando que teníamos lo que Eric Whitty llamó la ventaja del atraso. Esta revisión, sin embargo, ha de hacerse con cuidado, introduciéndose cambios puntuales muy pensados. Hacer fuego a discreción contra nuestras estructuras políticas es irresponsable y tendrá consecuencias negativas en el futuro. Confío en que el amor al Perú nos hará capaces de lograrlo. Proclamo mi fe en la democracia constitucional y mi esperanza en el fortalecimiento del Estado de Derecho en el Perú. Muchas gracias. 96 procesos constitucionales quedaron al voto, luego de audiencias públicas de pleno y de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. En audiencias públicas realizadas el 26 y 28 de junio último, el Pleno del Tribunal Constitucional y la Sala Segunda dejaron al voto un total de 96 procesos constitucionales. En la sesión del miércoles 26 de junio, el Pleno escuchó los alegatos de las partes que solicitaron el uso de la palabra y quedaron listas para resolver 70 causas, 21 amparos, 23 habeas corpus, 15 habeas data, y 11 acciones de cumplimiento. En la audiencia participaron los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña Barrera y Ferrero Costa. En tanto que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, presidida por el magistrado Miranda Canales e integrada por sus colegas Sardón de Taboada y Ferrero Costa, dejaron al voto 26 procesos. Todos ellos en materia previsional, 24 acciones de amparo y 2 acciones de cumplimiento provenientes de los distritos judiciales de Lima, Junín, del Santa, Ucayali, Arequipa, Ancash e Ica. El SEC presentó a la comunidad jurídica el tomo 8 de la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales presentó a la comunidad jurídica el tomo 8 de la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, que comprende las resoluciones emitidas en el periodo enero-diciembre de 2017. Por ejemplo, se destacan el caso DICAPI, sobre la constitucionalidad de las disposiciones que regulan la organización y el financiamiento de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. El caso Ley Antitránsfuga, sobre el reglamento del Congreso de la República. El caso Congresistas de la República contra Poder Ejecutivo, en el que se declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 36 y 37 del Decreto Legislativo número 1141, de fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, entre otras. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional publica esta vez el volumen 8 de la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. Normalmente el Tribunal Constitucional publica sus sentencias de varias formas. Por ejemplo, a través de su página web,
una vez que la sentencia ha sido aprobada, ratificada, cuando es el caso, y también cuando es remitida al diario oficial El Peruano, a través de relatoría. Pero no es posible que publiquemos, por ejemplo, todas las sentencias del Tribunal Constitucional en una publicación de esta naturaleza, ¿no? Sería un costo muy alto. Entonces lo que hacemos es seleccionar cuáles son las sentencias más importantes. La presente edición de la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, ya en su tomo 8, recopila, como bien se ha dicho, las principales decisiones, resoluciones emitidas por nuestro tribunal, tanto en procesos orgánicos como en procesos de la libertad. Este es el mecanismo, uno de los mecanismos de nuestro Tribunal Constitucional, en el cual se acerca o pretende acercarse tanto al grupo especializado, como abogados, jueces, fiscales, etcétera, pero sobre todo también al ciudadano, y es una manera también concreta de dar a conocer su fiel cumplimiento de la función principal, garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Es bueno recordar en este marco que dentro de un Estado constitucional y democrático el principio de transparencia es básico y transversal a todas las entidades y sobre todo a nuestro Tribunal Constitucional para con los ciudadanos. Por eso que creemos que esta publicación permite cumplir ese mandato a nuestro tribunal. Porque también va a evidenciar este material las discrepancias al interno del colegiado con los votos singulares y los fundamentos de voto. Así pues, creemos también que este material es muestra concreta de que la sentencia constitucional emitida por un tribunal constitucional es la herramienta más justa y la defensa más concreta. Me complace presentar el presente volumen de jurisprudencia relevante y en especial transmitirle que este es uno de los tomos que ha tratado de continuidad de una tradición que la empezó el mismo doctor Eto Cruz, aquí presente. Y la relevancia de rescatar dicho hecho es importante porque nosotros como profesionales nos formamos dentro de una tradición jurídica y esa tradición jurídica significa el dominio y la accesibilidad a las fuentes del derecho. Y qué mayor que la jurisprudencia, una de dichas fuentes, y qué mayor que tenerlas de manera sistematizada en un volumen así concreto como hoy en día se plasma. Estos libros constituyen una cartografía de ruta en el océano de estos 100.000 y pico de sentencias, porque es imposible cognitivamente, mnemotécnicamente, procesar todas. De ahí que los tribunales lo que hacen es sacar las más importantes, porque cada sentencia va a tener una estructura que va a interconectarse con otras, y al final es una telaraña que el tribunal en su boca, al decir párrafos de cada sentencia, hipoteca su dicho para generar predictibilidad. Efectivamente, esa es la labor, la de hacer catequesis. En términos cristianos, prácticamente es generar una mística de lo que en algún momento Carl Einstein, en su teoría constitucional, y Pablo Lucas Verdú, en su derecho político, acuñó como, y aparte lo sacó luego como un libro que se llama Sentimiento Constitucional. Y la patria nuestra, que por ahora se desangra por muchos factores, debe recibir el bicentenario más o menos afirmando un sublime proyecto de lo que es el sentimiento constitucional. Conceptualmente significa que los detentadores del poder, los gobernantes, y los destinatarios del poder, los comunes mortales que caminamos cotidianamente, que somos los ciudadanos, gobernantes y gobernados, ambos deben tener apego a los principios, valores y contenidos que irradia la excelsa norma que es la Constitución. Nos toca presentar qué se ha hecho dentro de un periodo muy importante de la labor del Tribunal Constitucional, que abarca básicamente el esfuerzo del año 2017. Allí vamos a tener sentencias donde se ve con claridad esta lógica de constitucionalización del derecho y sobre todo lo referido a cómo entender esta forma de Estado
de Estado unitario pero descentralizado que tiene el Perú. ¿Cómo entender entonces, cómo comprender bajo qué criterios resolver conflictos que se puedan dar de competencias entre dos regiones, entre dos distritos o entre instancias de carácter nacional con instancias de carácter subnacional? Y en ese sentido, entre otras, seleccionadas aquí, están sentencias como la del caso de Tolapalca o la del caso de Yanacocha. Entonces, que convendría revisar, porque ahí el tribunal, como hacen las buenas sentencias, no solamente va a enfocar el problema concreto, sino que establece criterios para que cuando se generen problemas similares se tengan elementos para los cuales se poderlos afrontar. También es importante señalar lo que se ha hecho en términos de constitucionalización del quehacer político. El quehacer político, entonces, tiene que hacerse por autoridades competentes, tiene que hacerse por procedimientos establecidos, pero tiene que respetar contenidos. Y uno de esos contenidos es asegurar, garantizar que el fin último del Congreso, que es la representación, no se pierda con fórmulas que seguramente con las mejores intenciones se plantearon, pero que dejaban sin protección debida a esa representación plural que tiene que tener en la mayor igualdad de condiciones el Congreso. Y por allí hay que entender la sentencia sobre el tema llamado el transfugismo, por allí hay que entender también la sentencia que se plantea frente al tratamiento que se hace al Sistema Nacional de Inteligencia, donde se abordaba en esa regulación no solamente el funcionamiento de la Comisión del Congreso, sino las dependencias del Ejecutivo o del Gobierno que tenían que abordar estos temas. Esto es lo que hemos trabajado, sin duda, con algunas virtudes y con muchos defectos, pero es lo que podemos exhibir como responsabilidad ejercida frente a lo que se nos confió en alguna oportunidad. En esta línea de trabajo seguiremos, buscaremos profundizarla en el tiempo que nos toque seguir asumiendo esta responsabilidad que se nos ha confiado. Quiero felicitar la labor que está haciendo el doctor Carlos Ramos Núñez en su calidad de director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal durante estos 5 años que estamos ejerciendo la judicatura. Yo diría que casi nada ya tengo que decir sobre el comentario que se ha hecho desde los funcionarios, el ex magistrado Esto Cruz y todas las expresiones que ha realizado el magistrado Eloy Espinosa sobre la presentación de este libro titulado La jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, tomo 8, año 2017. Por eso nosotros, señores, estamos tranquilos. Hemos hecho nuestra labor con independencia de los poderes políticos, de los poderes económicos, de los poderes mediáticos y de toda presión. Nadie nos ha presionado para nada, ni nos hubiéramos dejado seguramente presionar. Estamos con la voluntad tranquila, estamos con la frente altiva y presentamos al Congreso de la República nuestra labor. Ahí está nuestra labor. Hasta donde sea posible, estaremos esperando, pero siempre trabajando, pero siempre hasta el último momento sirviendo al país. No querer aprovechar en nada, no queremos aprovechar nada. Queremos trabajar y dejar esa herencia a las nuevas generaciones. Estudiantes del nivel primario del Colegio Ricardo Bentín del RIMAC visitaron nuestras instalaciones. Estudiantes del nivel primario del Colegio Ricardo Bentín del RIMAC visitaron las instalaciones del Tribunal Constitucional, recorrieron sus diversos ambientes y recibieron material, como por ejemplo, boletín informativo, la historia de la casa que ocupa actualmente la institución, qué es el Tribunal Constitucional y qué funciones realiza, así como un kit que contenía bloc de apuntes, lápiz, lapicero, separador de libros y llavero.
Luego, en una charla realizada en la sala de audiencias, el asesor jurisdiccional Óscar Paso explicó a los menores la importancia del trabajo que realiza el TCE en la defensa de los derechos fundamentales y de la Constitución. También se proyectó un video animado donde de manera didáctica se informa sobre qué es la Constitución. Se amplió la declaratoria de la emergencia de la descarga en el Tribunal Constitucional. En el marco de su política de gestión, que tiene como objetivo seguir reduciendo significativamente la carga procesal, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini, resolvió ampliar la declaración de emergencia de la descarga procesal de la institución hasta el 3 de septiembre próximo. Blume explicó que lo que se busca con esta ampliación es acentuar la descarga de expedientes, en línea con la protección y tutela de los derechos fundamentales y de garantía de la supremacía de la Constitución. Comprende el ámbito de los despachos, las comisiones y las relatorías, sin perjuicio de la obligación de las otras áreas de la institución de coadyuvar con la descarga. La carga procesal existente en el Tribunal Constitucional comprende procesos de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad y competencial. La descarga se realizará bajo los siguientes criterios de priorización: antigüedad del expediente en el Tribunal Constitucional, reos en cárcel, grave estado de salud, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, temas pensionarios y asuntos de interés público. Entre otras medidas, durante la emergencia se programarán sesiones continuadas de plenos jurisdiccionales para el debate, firma final y ratificación de votos. Del mismo modo, con la finalidad de contar con la información sobre la productividad y el cumplimiento de metas de cada servidor, el personal que labora en las áreas de despachos, de las comisiones y de las relatorías realizará un reporte diario de actividades, el cual se registra en el sistema y se reportará a diario al despacho de la Presidencia en el respectivo formulario debidamente firmado por el trabajador. El desempeño del personal de las áreas comprendidas dentro de la presente declaración tendrá una calificación especial en el proceso de evaluación que realice el Tribunal Constitucional a sus servidores. Reflexiones y propuestas constitucionales es el título del libro del catedrático universitario Walter Robles Rosales. El texto fue presentado en la sala de audiencias del TC. El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, participó en la presentación del libro Reflexiones y Propuestas Constitucionales del catedrático universitario Walter Robles Rosales, destacando en su intervención el trabajo del autor. En mi calidad de vicepresidente de este alto tribunal, expresarles a ustedes el agradecimiento sincero por la asistencia a este acto académico programado por el Tribunal Constitucional. Constituye una satisfacción el realizar este acto académico en el cual se presenta en nuestro país el libro Reflexiones y Propuestas Constitucionales de un distinguido maestro universitario, ex parlamentario de nuestro país, a quien particularmente conocí en estas labores académicas que nosotros realizamos desde nuestra juventud por más ya de 50 años. Conozco a Walter Robles Rosales por su gentileza humana, por su vocación al estudio y porque es un hombre que ha entregado toda su vida a la enseñanza y al servicio del país. Y el Tribunal Constitucional, como máximo órgano constitucional que garantiza la supremacía normativa de la Constitución y garantiza la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, ha querido abrir sus puertas para que un destacado maestro universitario haga conocer lo que él ha reflexionado y ha propuesto sobre el constitucionalismo en nuestro país. El texto consta de 7 capítulos que están referidos a los 10 mandamientos del principio de la supremacía constitucional, el poder constituyente y el poder constituido,
¿Qué es la reforma constitucional? La constitucionalización de los derechos humanos, el derecho de los pobres a la igualdad de la globalización, el derecho al trabajo como derecho fundamental en un Estado social y democrático de derecho, y los pueblos indígenas y su derecho a la participación política. Participaron como comentaristas de la obra el miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, Raúl Chanamé Orbe. Yo quiero empezar mis primeras palabras saludando este esfuerzo y dando un homenaje al maestro universitario. Estoy en una mesa con profesores universitarios. Está el doctor Taquía, brillante profesor universitario. O sea, ¿qué profesor accede a la categoría de maestro? Tenemos miles de profesores universitarios en el Perú, pero ¿quiénes han podido acceder a esta categoría? Aquellos que cumplan con 4 condiciones previas. La primera es enseñar conocimientos avanzados. Muchos profesores enseñan cosas que ya no son ciertas ni válidas científicamente. Allí la crisis de la Universidad Peruana. Entonces el profesor tiene la obligación de enseñar lo más avanzado del conocimiento universal. La segunda condición es que esté comprometido con su quehacer universitario y que esté comprometido con sus alumnos. Y acá veo muchos alumnos del doctor Robles. La tercera condición es que un profesor universitario tiene que investigar. Si no investiga, no puede ser profesor universitario. Y esa es la crisis del sistema universitario en el Perú. Muchos se dedican a reproducir conocimientos, algunos de los cuales ya están superados. Y la cuarta condición es que tiene que publicar lo que investiga. Y entonces, si todos los profesores universitarios en el Perú publicasen, tendríamos pues bibliotecas llenas de libros, ¿no? Y esto es un tema escaso, personal y muy meritorio. Y es por eso que yo quiero resaltar la figura del profesor, del maestro Walter Robles, porque conozco varios libros de él que los ha hecho con esfuerzo, con dedicación y con investigación. Y la periodista y profesora universitaria María del Pilar Tello. El libro que esta noche vamos a comentar reúne las ponencias que para diferentes eventos internacionales ha presentado el doctor Walter Robles. Aborda los diferentes modelos de Estado en el continente, todos ellos, como sabemos, de inspiración europea o norteamericana, anglosajona, estados que tienden a defender libertades y derechos humanos en sus constituciones, como es en la nuestra, pero en la práctica el Estado liberal de derecho, que ha sido el que nos deja este inmenso legado de derechos y libertades fundamentales, puede continuar siendo una utopía, porque no todos los países pueden cumplir con sus preceptos. Y es que asistimos a una permanente tensión entre la teoría constitucional y la práctica política. Una práctica que obliga a los expertos a revisar la teoría del Estado, pero también la filosofía jurídico-política, pues las constituciones, al ser aplicadas a nuestra realidad, confrontan demasiado porque nuestras realidades son en extremo complejas. Y los ciudadanos podemos ser demasiado permisivos con las violaciones que contienen los principios de nuestra Carta Magna, como por ejemplo la separación y el equilibrio de poderes, al auspiciar la concentración de poder que tanto daño hace a nuestro país. Hay que revisar qué tipo de Estado tenemos. Si ya no tenemos un Estado liberal de derecho del siglo XIX, entonces, y tampoco el Estado social constitucional de derecho del siglo XX, ni un Estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, ni un Estado democrático constitucional, como dicen otros tener, menos vamos a tener aquella fase superior del Estado que se conoce en el mundo,
el llamado Estado social y democrático de derecho. Acá tenemos seguramente otro tipo de Estado. Y para definir ese tipo de Estado hay que estudiar los poderes fácticos de la sociedad, cómo viven nuestros grupos sociales, qué hace el hombre común y corriente del Perú, cómo se vive en el oriente peruano, cómo se vive en el norte, en el sur. Hay que estudiar nuestras tradiciones, hay que hacer un diagnóstico veraz, realista y profundo de nuestro contexto histórico-social y entonces podamos definir qué tipo de Estado tenemos. Lo que yo propongo, un Estado social, un Estado democrático de los derechos fundamentales, que responda al rico constitucionalismo latinoamericano. En la siguiente nota, el asesor jurisdiccional Omar Sar Suárez nos explica qué es la figura del estado de cosas inconstitucional. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar sobre el estado de cosas inconstitucional. La Constitución garantiza una serie de derechos fundamentales al conjunto de los ciudadanos. Estos derechos fundamentales informan aquello que podríamos entender como dignidad de la persona humana. Y claro, de nada serviría tener derechos sin que existan mecanismos procesales para hacer efectiva esos derechos, para que tengan un cumplimiento material. En consecuencia, tienen que existir, además de la garantía de los derechos, procesos constitucionales orientados a garantizar la efectividad de los derechos. Si alguna persona o funcionario vulnera esos derechos, las personas podrán recurrir a procesos orientados a la tutela de los derechos, como por ejemplo el proceso de habeas corpus, como el proceso de amparo, el proceso de habeas data o el proceso de cumplimiento. Claro, como se trata de la pretensión de una persona particular respecto de la vulneración de su derecho, el efecto de la sentencia alcanzará exclusivamente a esa persona, aquel que planteó la demanda y que promovió la discusión. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la vulneración de los derechos de una persona se reproduciría de la misma manera en casos sucesivos? Por ejemplo, si se ha vulnerado el derecho de los pensionistas, por ejemplo, por la conducta inconstitucional de los abogados de la ONP, ¿habría que esperar la demanda de cada pensionista afectado? ¿Se entiende? Es decir, sería una pérdida de tiempo. Si el Tribunal Constitucional constata la vulneración de un derecho y observa que esa vulneración puede repetirse en casos sucesivos, lo que puede hacer es recurrir a la técnica del estado de cosas inconstitucionales. El estado de cosas inconstitucionales, en consecuencia, es un mecanismo orientado a proyectar el efecto de la sentencia de un caso a otros casos futuros que todavía no se han planteado. ¿Cuál es la finalidad que persigue el tribunal cuando declara el estado de cosas inconstitucionales? En primer lugar, evitar la reiteración de conductas que vulneran los derechos. Y en segundo lugar, corregir la actuación de los órganos del Estado que resulte contraria a la Constitución. ¿Se entiende? Tanto lo uno como lo otro. De lo que se trata es de que el sistema en su conjunto, la administración de justicia en general, y la justicia constitucional en particular, optimice su funcionamiento. Si advertimos a partir de un caso que existe una práctica reiterada o que puede reiterarse, en consecuencia, el tribunal puede y en reiterados casos ha declarado el estado de cosas inconstitucional. En la página web del Tribunal Constitucional se han sistematizado todas aquellas sentencias en las que el tribunal recurrió al estado de cosas inconstitucional. Hasta el momento ha emitido 14 sentencias en las que ha recogido este mecanismo, amplificando el efecto de las mismas. Se refirió o declaró la existencia de estados de cosas inconstitucionales en la primera ocasión en la que utilizó esta técnica fue en el año 2003, así que es una técnica que ya tiene una larga tradición, tiene al menos 16 años de uso. El primer caso, decíamos, fue del año 2003, fue un proceso de habeas data respecto de acceso a la información en el ámbito del
que entonces se denominaba Consejo Nacional de la Magistratura, lo que es hoy la Junta Nacional de Justicia. Entonces el tribunal advirtió que en aquel caso se había vulnerado un derecho de acceso a la información pública. El tribunal dice, pero este no es un problema que solo afecta a esta persona demandante, sino que puede afectar a un conjunto de otras personas que, encontrándose en la misma posición que la demandante, fueran a sufrir una vulneración de la misma naturaleza. Entonces, declara el estado de cosas inconstitucionales con mira justamente a que el Consejo Nacional de la Magistratura, en aquel caso, deje de utilizar esa lógica que el tribunal entendió contraria a la Constitución para comenzar a brindar información a quienes lo solicitaran. Otros casos, además del de la ONP respecto de la actuación de los abogados, por ejemplo, el tribunal ha dicho que existía un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos derivada de la falta de una política de tratamiento y rehabilitación de la salud mental, por vulneración de garantías de los migrantes. Por ejemplo, ha dicho también que existía un estado de cosas inconstitucional respecto a que el Estado se comunique oficialmente en las lenguas originarias de las comunidades allí donde prevalecen y que por lo tanto constituyen idioma oficial del Estado, de acuerdo con lo que establece la propia Constitución. Ha declarado también un estado de cosas inconstitucionales respecto de la disponibilidad y accesibilidad a la educación de personas en extrema pobreza. En fin, existen una serie de supuestos en los que el tribunal lo ha aplicado. También lo ha aplicado en al menos 2 procesos de inconstitucionalidad, el estado de cosas inconstitucionales, en primer lugar respecto a la creación de filiales universitarias, respecto a la creación de filiales de las universidades, y por último, hace muy poco, en el último de los pronunciamientos al que recurrió a la técnica del estado de cosas inconstitucional, fue en el caso de la prestación de servicios de carácter laboral por parte de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales. Así que un poco este es el panorama de cómo funciona esta institución, cuál es su finalidad, en qué consiste y cuáles son los casos en los que el tribunal la ha aplicado. El Tribunal Constitucional de Bélgica cuestionó la legalidad de la prohibición de sacrificio ritual religioso aprobado en 2017 por los parlamentos de las regiones de Flandes y Valonia. El TC solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una opinión jurídica. Si las prohibiciones de matanza religiosas son compatibles con la ley europea, para con ello emitir su propia sentencia. La legislación europea permite el sacrificio ritual religioso como una excepción a la regla del aturdimiento previo del animal, siempre que el ritual religioso se realice en un matadero aprobado. El presidente del Comité Coordinador de Organizaciones Judías en Bélgica, Johan Benistri, lamentó que el TC no haya anulado estos decretos sobre la base de los principios fundamentales. La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Universidad Manuela Beltrán que suba la calificación a la estudiante de Ingeniería Biomédica, Yancely Lorena Díaz Muñoz, para que no pierda una beca, que accedió tras obtener el puesto 12 a nivel nacional en las pruebas Saber 11 de la Secretaría de Educación de Bogotá. La joven vive en una zona rural de Ciudad Bolívar y para llegar a la universidad demora cerca de 4 horas, lo que originó que llegue tarde en 7 oportunidades en el 2018 al curso del Laboratorio de Equipos Diagnósticos. Según el profesor, las tardanzas superaban lo permitido, lo que hizo que perdiera la materia pese a haber aprobado todos los exámenes y trabajos. Para mantener la beca, la alumna necesitaba un promedio mínimo de 3,5 durante cada semestre, pero al perder la materia, su promedio bajó a 3,2. La Corte dijo que la universidad vulneró su derecho a la educación y al debido proceso, ya que la materia que perdió era de tipo práctico y que no está reglamentado las tardanzas. Pero fundamentalmente no tuvo en cuenta que la estudiante vive lejos, en una zona donde solo hay una vía de acceso y donde la movilidad es limitada. Tampoco pensó que si la joven perdía la materia, podía perder la beca de la que es beneficiaria por ser una de las mejores bachilleres de su promoción.
El Tribunal Constitucional de República Dominicana declaró inconstitucional la parte de la Ley de Partidos Políticos que condena con prisión a las personas que hagan comentarios negativos a través de las redes sociales contra precandidatos de las organizaciones políticas. El numeral 6 del artículo 44 de la citada ley señala: la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley número 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, que sanciona con 10 años de prisión. El tribunal consideró que los comentarios negativos contenidos en la Ley de Partidos no discriminan que sea verdad o que se trate de valoraciones sobre sus capacidades o desempeño si el precandidato entiende que eso afecta sus aspiraciones. Hasta aquí el presente noticiero constitucional. Muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.